Yo quisiera hablar hoy de una serie de documentos que adoptó la Comisión la semana pasada bajo el título Una estrategia para el mercado único europeo. Y es una nueva versión del mercado, una nueva visión del mercado europeo que va encaminada a desarrollar un mercado interior para el siglo XXI. Con mucho énfasis en las empresas, con mucho énfasis en la innovación y en los servicios, el sector servicios en particular. Yo creo que España tiene muchos puntos fuertes, es un país muy dinámico comparado con lo que uno ve por el resto de Europa, es un país donde hay una juventud muy bien preparada. Hay gente con ganas de hacer cosas, muchas ganas de hacer cosas, donde hemos atravesado un periodo malo y ahora tenemos la oportunidad de sentar bases para un crecimiento a largo plazo sostenible. Pero para eso tenemos que huir de los errores del pasado, de la mala asignación de recursos, la asignación de recursos a actividades de productividad baja y de bajo crecimiento en la productividad. Que piensen crecer, que no se trata de empezar, se trata de crecer. Yo he tenido experiencias, estoy teniendo experiencias, mi hijo acaba de crear una empresa y la idea no es en lanzarse únicamente. Lanzarse hoy en día es relativamente factible, hay bastantes medios para apoyar. El problema es el pasado mañana y cuál es el tamaño, cuál es la dimensión de la empresa que quieres llegar a tener. Yo creo que ahí es donde fallan tal vez algunas empresas que nacen y son relativamente, tienen una vida bastante volátil porque no piensan en el segundo producto, la segunda buena idea, el crecimiento hacia dónde y sobre todo, viniendo de donde vengo, por supuesto, quisiera enfatizar las oportunidades que se ofrecen en el mercado europeo, que se piense en que el mercado no se acaba en los límites ni regionales ni nacionales, ni siquiera europeos, sino que el mercado hoy en día puede ser el mundo tranquilamente para una pequeña empresa que comienza. Siempre hay incertidumbre, las incertidumbres realmente son siempre malas. Yo creo que hoy en día España está bastante bien consolidada. Hay incertidumbres de origen interno como las hay de origen externo. El problema de las economías emergentes es un problema tan grave para países europeos bien asentados como Alemania, que exporta gran parte de su producción a China y que ahora mismo tiene preguntas. Es decir, la incertidumbre siempre existe, pero yo creo que en España hay una economía nueva que está emergiendo. Este acontecimiento es un buen ejemplo de ello, que tiene futuro y que tiene posibilidades de crecimiento mucho más allá de los límites nacionales y de forma sostenible a medio plazo.